Buenas noches. Bienvenidos a la Orden de la Noche. Buenas noches, Luis, ¿cómo estás? Normi, muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, aquí un día más viajando por el espacio. Un día más, una noche más. Una noche más. Oye, capítulo 36. Capítulo 36, capítulo muy pedido por los ordenados, Normi. ¿De qué vamos a hablar esta noche? Esta noche, pues algo que nos estuvieron pidiendo que fue hablar de los guerreros, ¿no? Ok. Yo creo que a veces cuando pensamos en los guerreros, en el principal perfil en el que nos imaginamos o nos concentramos, son quienes han participado en guerras, ¿no? Ok. Pero también ha habido estas personas que han luchado contra la opinión pública de su tiempo o contra las instituciones de su tiempo, que han sido reivindicadas tal vez hasta 100, 200, 300 años después, ¿no? Entonces también es otro tipo de guerra, ¿no? Civilizaciones antiguas que tenían ya la guerra casi se inculcaba desde el nacimiento, ¿no? Militarizaban a los niños. No, como los espartanos, ¿no? Sí. O sea, que o servía para soldado O vámonos. o vámonos, ¿no? Bueno, pues vamos a entrar ahorita en ese gran tema de la guerra, la Orden de la Noche, capítulo número 36. Vayan ahí a buscar algo de tomar. Un cafecito. Algo de beber. ¿Un cafecito se te antoja ahora? Sí, no, como que... La pero semana frío, pasada, pero ¿qué se te frío. antojó? También un café. También, Casi porque siempre hace frío ahora. café o agua. Es que si Café hace o frío, agua. caliente. Y si hace calor, pues ¿Un con agua hielos, mineral? ¿no? Un agua mineral también. Una agüita mineral podría ser, ¿no? También la Orden de la Noche, capítulo 36. Vamos a hablar de las civilizaciones guerreras y todo lo que es traer, pues, eso en la sangre, ¿no? Empezamos. Pues Normi, civilizaciones guerreras, civilizaciones que prácticamente desde que nacen traen esto en la sangre, lo que es luchar, lo que es servir al pueblo, cortar el individualismo y simplemente seguir reglas. ¿Crees que antes era más que los humanos se comportaban como una colonia de hormigas? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahorita que hablábamos en la introducción y que mencionas esto de los espartanos, ¿no? Uh-huh. Y que ha habido otro tipo de culturas que desde que nacen forman parte de algo que es muy cerrado, al menos así era más antes. Todavía debe haber sectores de la población donde sea así. Okay. O sea, pero formas parte de un conjunto y de ahí no te puedes salir, ¿no? Sí, pues creo que como quiera siempre estamos buscando este tipo de aceptación y ser parte de algo, ¿no? Bueno, pero tal vez eso es como más moderno, ¿no? Porque antes era de que esto es lo que tocó y pues sí, es lo se que acabó. Tocó. O sea, por ejemplo, ahorita ya directamente entrando al tema de los espartanos, pues es muy famosa la película de 300, se hizo muy famosa. ¿Quién es el director? Zack Snyder, creo. Creo, sí. Muy buena película que toma, pues, este punto en la historia de la batalla de las Termópilas. Ok, que van contra Calígula. No, pelea Leónidas contra Jerjes. Jerjes primero. Ok. Del ejército persa pelean contra los espartanos. Y se centran en esa... Lo traiciona... Pues sí, lo traicionan y le dicen a Jerjes dónde estaba el camino secreto de la montaña para poder llegar a las Termópilas por atrás y poder atacar a los 300 y los demás que estaban ahí ayudando a Leónidas en ese momento a
a defenderse, ¿no? Pero Leónidas no fue nada más como un personaje de esta película, ¿no? O sea, está basado... está basado en... ¿Y qué tan real es el tema de esa película con lo que diarca, realmente pasó? Era un diarca espartano. Pues en sí, no sé qué tantas diferencias haya, si sean minuciosas o si sean muchas. No recuerdo, la película la vi hace mucho. Ok. Pero recuerdo que estaba muy buena, la película de Zack Snyder de 300. Pero, por ejemplo, pues Leónidas es muy famoso. Siempre lo conocemos o últimamente lo hemos conocido como el rey espartano que soportó durante 3 días en el paso de las Termópilas frente al inmenso ejército persa de Jerjes, ¿no? Pero fíjate, por ejemplo, en la película, pues, Leónidas se ve como un hombre de que unos 30 y algo, 40 años, que pues hace ejercicio, está fornido. Y Leónidas en realidad tenía 60 años cuando fue lo de la batalla de las Termópilas. No, tener 60 años con esas condiciones de vida era mucho decir, ¿no? Claro. Esparta recuerda que era una de las ciudades-estado griegas más importantes. No tenían murallas porque como estaban rodeados de montañas, ellos decían que no necesitaban tener murallas. La vida en Esparta estaba orientada a la militarización. Como comentábamos hace rato, por ejemplo, los homoioi eran instruidos desde los 7 años en la agogé. ¿Qué es la agogé? Es la educación espartana. Rechazaban todo el individualismo y militarizaban toda la vida privada y colectiva. Ok. No podías... Sí, más como hormigas, ¿no? Pero no, o sea, no podías tener tus pensamientos propios, tus ideales propios. Todo era servirlo a Esparta, todo era para servirlo al pueblo, ¿no? Sí. Quitaban el individualismo totalmente. Pero ¿eso crees que era exclusivo de ellos o que es algo más como de todo lo que se habla de las culturas de esos tiempos? No, pues la agogé era como una educación que también ellos infundaron, que ya venía desde antes, porque en Esparta antes era la educación arcaica y después se adoptó la educación de agogé. Sí, no, y ellos también la adoptaron y fundaron de algún otro lugar. Pero lo que me refiero es, por ejemplo, ahorita eso que dices del agogé, o sea, aquí en Mesoamérica estaba el Calmecac y el Tepochcali, que dependiendo de dónde nacías o quiénes eran tus papás, era la escuela a la que te mandaban. ¿En qué época? En la época de los aztecas, o sea, pre-conquista española. Prehispánica. Entonces también era como un sistema de castas, ¿no? Ok. O sea, por eso digo, como que no será el individualismo, no será algo mucho más moderno, ¿o crees que haya estado...? Pues esas ideas de pensar por uno mismo, de poder tener ideas propias, o sea, a lo mejor en ese momento era muy peligroso para estas ciudades, estado griegas, por ejemplo, Esparta, que te digo, como es una ciudad de estado griega que a lo mejor no quería que pensaran por sí solos, que no está muy lejos de lo que pasa ahorita, bueno, ¿no? es que ahorita quién sabe qué pasa, ya es todo una mezcla de liberalismo, creemos que somos libres y tenemos libertad de pensamiento y de ideas, pero pues son muy difíciles a veces. Y confundimos eso con la falta de responsabilidad cosas, ¿no? Con la sociedad, ¿no? Sí, claro. Bueno, y por ejemplo, pues bueno, ahí en Esparta se rechazaba todo el individualismo, se militarizaba toda la vida privada. Entonces, la educación espartana se consagraba al dominio de las armas. Los jóvenes espartanos no debían buscar su gloria personal, sino colectiva, la gloria de la ciudad. Nacías para obedecer. Pero para hacer algo, para ser parte de algo increíble. Para ser parte de algo más grande que tú. Naciste en ese momento, en ese lugar, y fuiste elegido, ¿no? Porque después vamos a llegar a eso, que hacían eugenasia, y no eran los primeros que tenían ese pensamiento, que tenían esa práctica, ¿no? Porque ellos practicaban la lucha, el atletismo, deportes hípicos, mantenían una gran importancia, ¿no? En el Espartaco, ese tipo de deportes. En los Juegos Olímpicos siempre destacaban. Recordemos que los Juegos Olímpicos eran una serie de competiciones atléticas disputadas por representantes de diversas ciudades-estado griegas, y siempre los espartanos siempre destacaban en la carrera, en correr, en ciertas actividades. Pues en los Juegos Olímpicos siempre destacaban, eran buenos atletas, porque desde chicos... Eran como el Rusia y China de ese momento. Entonces, como te decía, ellos adoptaron la agogé. La agogé era obligatoria. Aquellos que no habían pasado por la agogé son ciudadanos de categoría inferior que no pueden acceder a cuerpos de élite. Son privados de sus derechos ciudadanos. Si no pasabas este sistema, pues no te aceptaban.
dentro de lo elite, que querían llegar a ser Sí, pues caballerías. tenían que mantener del diarca, ¿no? un estándar. Sí, tenían que mantener un estándar. Entonces Wow. tenías que pasar. Estaba militarizado, entonces por eso eran tan fuertes. Por eso todos se dedicaban a lo mismo. Todos estaban en el mismo canal, haz de cuenta. Podríamos ponerle así, ¿no? Entonces, todo lo organizaba el Estado. La educación lo organizaba el Estado. Ellos se fijaban que se estuvieran educando bien a los niños. A los 7 años se les apartaba de sus familias y comenzaban a vivir en barracones de estilo militar con compañeros de su misma edad. Eran sometidos a entrenamiento que buscaban convertirlos en guerreros perfectos y pues y que solamente estuvieran preocupados por el bien del Estado. Ok. Pero ya desde los 7 años pues eran convertidos en guerreros, ¿no? Wow. Y por ejemplo, todo este tema que ellos tenían de la guerra era porque eran una sociedad, o sea, tenían una estrategia expansiva o era más como de protección de sus tierras. No, obviamente ellos se querían proteger y querían tener a los mejores soldados. De los 0 a los 6 años, Esparta implantaba una estricta eugenesia, que era, pues lo que te decía, ellos estaban destinados a obtener ciudadanos sanos y fuertes. Entonces, al nacer, los niños eran examinados por ciertos ancianos. O sea, si no cumplían los requerimientos, las normas, los requerimientos, no había segunda oportunidad. No. ¿Pero los desechaban Bueno, sí. o los hacían esclavos? los mandaban a la cima de una montaña. Ok. Al nacer el niño, por ejemplo, los examinaban los ancianos, determinaban si era hermoso y robusto. De lo contrario, se les arrojaba o se les abandonaba. Ya si el niño superaba la prueba, pues era confiado a su familia para que lo criara, ¿no? Pero ya pues no es la primera vez que hemos escuchado de la eugenesia. Si no cumples la prueba para la superación de la raza, eres... No pasas. Fíjate qué curioso cómo no es específico de una sola raza el hecho de la pureza, ¿no? Claro. O de la percepción de la pureza. O sea, cómo distintos grupos de humanos que vienen de distintos lados han estado buscando eso, ¿no? Sí, siempre buscando como que la raza sea lo máximo que puede llegar a ser, ¿no? Su máximo potencial. Maximizar el potencial de ser humano a través de control selectivo. Sí, la obsesión esta de hacer el superhombre. Sí, de hacer un superhombre. Si crees que ese superhombre, digo, abriendo un paréntesis, termine siendo alguna mezcla de inteligencia artificial con toda esta mezcla corporal. Pues imagínate que la inteligencia artificial llegue a practicar la euganasia con los humanos. Ok. Que ya ellos digan, no, tú no sirves para nada. Y ellos puedan examinarnos a lo mejor, echarnos un vistazo de rayos X y vienes malo. No. Los nuevos oráculos, los nuevos viejos sabios. Para mantener la raza humana al puro pedo. Pura. No, pero fíjate, como quiera cuando ellos, aunque te aceptaran y pasabas la prueba de los ancianos, de que sí te aceptaban, que podías llegar a ser, podías estar en la comunidad, pues los niños pues no se la pasaban tan bien que digamos, ¿no? Ahí cuando estaban con sus familias no los mimaban, no los chiflaban. No, pero pues, no. O sea, eso es lo que va haciendo como de que tengan que ser esa persona, ¿no? Y que ya a los 15, 17, 20 años claro, totalmente formados, no tengan una capacidad mental de rebelarse. De hecho, de los 0 a los 6 años no les ponían pañales para que pues no los debilitaran o tuvieran una resistencia al frío y al calor, sino que siempre estuvieran acostumbrados completamente. Aparte que no los constriñeran de chiquitos. Al niño pequeño pues se le prohibía toda la clase de caprichos, rabietas, debía acostumbrarse a estar solo y no temerle a la oscuridad. Desde chico. ¿Tú le temías a la oscuridad? Sí, claro. ¿Sí? ¿Qué crees que sea el miedo de la oscuridad? Creo que tiene que ver con la incertidumbre. Creo que todo lo que nos causa incertidumbre es lo que nos genera ansia. Y al momento que estás en un lugar oscuro y que no ves, es como un sentimiento muy similar no ver a estar en una situación donde no sabes qué va a pasar. ¿Y cerrar los ojos? Cerrar los ojos. ¿No es estar a oscuras y no ver? Pues no, porque al final del día tú tienes el control. Sí, pero si de repente estás en una noche o estás en un cuarto y
se va la luz y no tienes acceso. O sea, creo que ahí ya es donde entra el tema de la oscuridad incertidumbre. total, estar en la oscuridad total. Sí, o sea, entonces, o sea, Esparta tenía... Estamos hablando de los 0 a los 6 años. Tenía instaurada la crueldad paternal como método de enseñanza. Pues, ¿tú crees que sea crueldad o...? No, pues, o sea, al final del día, creo que, por lo que escucho, tenían definido muy claro cuál era su bien común y cómo tenían que prepararse para su bien común. ¿Hacia dónde iba dirigido? Y eso llegó a debió haber habido un proceso para que eso fuera como el contrato social de esa sociedad, ¿no? ¿Y tú crees que para alguien, para un espartano, haber nacido ahí sea como un orgullo o digan, yo hubiera preferido haber nacido en otra parte? En Atenas, era ateniense, no es espartano en ese momento. Y estar leyendo. ¿Tú crees? No, pues, fíjate, o sea, creo que eventualmente todo lo que sentimos nosotros y todo lo que podemos llegar a pensar un ser humano contemporáneo es lo mismo que podía llegar a sentir y pensar un ser humano de hace 1000 años o 2000 años, tal vez con otras palabras y otras limitantes o ampliaciones dependiendo de qué fecha estamos hablando. Claro. Pero creo que al final del día eso es... O sea, suena como hacerte... Como si te hicieran ultra fan de un equipo de fútbol. desde chiquito. Naces como en una comunidad muy cerrada, Sí, ¿no? sí, o sea, no hay otra cosa. No hay otra cosa. No hay otra cosa, o sea... Y hay que servir. ¿Cómo te gusta el pastel si no sabes que existe el pastel? Y hay que servir. Y con unas reglas muy estrictas, te digo. Eso fue desde los 0 a los 6 años. De los 7 a los 20, por ejemplo, cumplían 7 años, los niños abandonaban su casa y quedaban bajo la autoridad de un paidonomo. Se integraban a un... ¿Paidonomo? Sí, como de un tutor más grande, como de 19 años. ¿Eran de los papás hasta los 6 años? Estaban con su familia. Y los tenían que también había tutoras. Y ya después de los 6 ya iban... De los 7 a los 20, Okay. de los 7 a los 20 abandonaban su casa y entraban como a un cuartel, donde estaban todos. Y empezaban a adiestrarlos, ¿no? Primero quedaban bajo la autoridad de un paidonomo, se integraban a un cuartel, especie de una unidad militar infantil, bajo el mando de un muchacho mayor, aprendían a leer y escribir, pero eso era lo más básico, no les importaba mucho leer y escribir, simplemente lo esencial era endurecerlos físicamente por medio de lucha, atletismo, y aprendían el manejo de las armas, a marchar por encima de todo y a obedecer ciegamente a sus superiores y buscar siempre el bien de la ciudad. Okay. O sea, ni siquiera les enseñaban a leer y escribir al 100. O sea, no les interesaba tanto. ¿Para qué? No querían que aprendieran tiempo. No, o aprendieran algo que... Si sabes leer y escribir, ¿tienes más ideologías propias? ¿O eso no vienen de la lectura, poder estar más culto? O... Pues sí. ¿O crees que ellos sabían y trataban de mantenerlos y dejarlos en algún lugar emocional y conscientemente? No, yo creo que sí era pensado y era muy consciente debió haber algún tipo de liderazgos que dijeran, esta es la mejor opción que tenemos para preservar nuestro linaje o nuestra sociedad y vamos a operar de esta manera. Y después fue pasando el tiempo y hubo personas que se negaron a reevaluar esos fundamentos. Y al no reevaluarlos por quedarse enamorados de ellos, hacen que eventualmente esas sociedades, grupos no se puedan adaptar y terminen muriendo, ¿no? Pero en algún momento, pues sí, es pensado, o sea, claro, ¿a poco crees que, bueno, no creo que muchas de las cosas que pasan ahorita en el mundo sean como coincidencia, ¿no? Deben estar planeadas porque hay alguien o alguienes que pueden pensar que eso sea lo mejor desde su perspectiva, independientemente de si nosotros o alguien más piensa otra cosa. Claro, sí, pero desde esos tiempos pues no los dejaban pensar. Ya hasta ese punto de no necesitas leer, no necesitas escribir, ve a hacer atletismo, a guerrear, ve a pelear, porque eso es lo que necesitamos, ¿no? Sí, no, pero también, por ejemplo, ahorita nosotros tal vez lo mencionamos de esta manera, de que muy alejados de esos tiempos y esas guerras, pero me imagino, o sea, ahorita mientras mencionabas varias cosas como que
me hacían pensar en los soldados de Estados Unidos de los 40, 50, 60. O sea, que es como ese patriotismo, romanticismo de al final del día creo que había un orgullo, o sea, muy latente de estar ahí, de pertenecer a eso. Somos y afortunados de de decir, estar militarizados. o sea, más que afortunados, creo que era como un sentimiento de yo sí estoy aquí, yo sí lo logré, porque dentro de mi realidad y de mi sociedad esto es lo más cañón de alcanzar, ¿no? Entonces, creo que también eso es como un éxito de los gobiernos o de las cúpulas de encontrar cómo hacerle sentir eso a tanta cantidad de personas para que puedan cumplir sus objetivos. Claro, y todo, pues, igual como quiera. Bueno, se sigue haciendo en estos días, pero en ese momento, por ejemplo, pues se les rapaba, a todos los niños se les rapaba. Ya después de los 15 años podían llevar el pelo largo, ya lo podían llevar suelto, que los hacía ver más guapos y a los feos los hacía ver más, pues más temibles, ¿no? Okay. Pero decían cómo iban a llevar el pelo, se lo rapaban a los niños más chiquitos, ¿no? La disciplina era el énfasis, todo se regía a través de la disciplina. Casi siempre en el gimnasio o en los juegos estaban todos pues mugrientos, todos sucios porque no se les permitía bañarse tan seguido, ¿no? Ok. Sí, fíjate, eso... Qué curioso, ¿no? Qué curioso que antes el baño era muy esporádico. Muy esporádico. Y fíjate que se les racionaba mucho la comida al punto en que los dejaban sin comer, los dejaban hambrientos para que salieran a robar. Ok. De que a las aldeas para que salieran a robar, y si los encontraban, si los capturaban robando, los castigaban, los espartanos los castigaban, no porque robaron, sino porque pues los descubrieron. Exactamente, pero ya los incitaban a que robaran dejándolos hambrientos. Wow. Cualquier ciudadano o compañero de más edad podía regañarlos, podría sancionarlos con castigos físicos, hacerlos pasar hambre, azotarlos. Esta dureza fue incrementando a través de los años al punto en que las novatadas ya eran rituales sádicos donde se les flagelaba hasta la muerte, ¿no? Y los niños se ofrecían como voluntarios porque para ellos era un gran honor demostrar su resistencia ante el dolor, ante todos. Venían de afuera. Okay. Venían de afuera para ver para participar para ver cómo los niños eran resistentes al dolor. Ellos eran ellos se ofrecían voluntariamente en la novatada, ¿no? Pero fue incrementando ese nivel de dolor simplemente por el hecho de que pues, los más grandes podían decirle lo que querían a los más chicos. Wow, o sea, esa era la única regla. Sí, ellos podían decirle. Wow. Cualquiera que fuera más grande podía reprenderlos, podía dejarlos sin comer, podía ponerles castigos, y fue incrementando esto hasta ese punto en que los castigaban desde niños. O sea, ¿y todas las sociedades guerreras han sido así de sádicas o Esparta se lleva, digamos, uno de los premios? Me imagino que ha habido más, ¿no? Sí. En este momento no sé cuáles, pero... No, pues por ejemplo, los mongoles con Gengis Khan. No sé cómo eran. Sí, no, pues eran conflictivos, por decirlo de manera amable, los vikingos. O sea, sí, no, o sea, creo que al final del día de la violencia en la guerra no... Es difícil escaparlo. Claro. En esta etapa de Leónidas, tenían dos reyes. Okay. Se regían por una diarquía, no había monarquía. Entonces, Leónidas era uno de los dos reyes que había en ese momento en Esparta, ¿no? ¿Era como, o sea, uno era el guerrero y el otro era el administrativo? ¿O era como de que el presidente y el vicepresidente? Es que todo empezó por unos hermanos, por dos hijos de Hércules que reinaron al mismo tiempo. Ok. Entonces, todo empezó por ser hermanos, ¿no? Ah, ya se lo fueron. Y ya se quedó esa tradición. Pero sí, Leónidas primero... Era diarca, era uno de los reyes. Leónidas era el hijo del rey Anaxandra II. Su nombre Leónidas significaba descendiente de un león. Ok. Durante su reinado también reinó Leotíquidas II, que te digo, era el otro rey que Leotíquidas II. Ok. Leotíquidas y Leónidas reinaron en el mismo momento.
que tenían una diarquía. Y pues eso ayudaba a que no cayera pero no todo eran el control. hermanos. No eran hermanos, pero eso ayudó que no cayera el control totalmente sobre un solo rey, ¿no? Claro, o sea, que hubiera una lucha de poderes constante que mantuviera un equilibrio, ¿no? Sí, pero ¿tú crees que a lo mejor eso no haría que se dividiera el estado en la ciudad en ese momento? Ustedes vénganse para acá, yo me voy para allá, como... todo lo que tiende a dividirse todo el tiempo. No platicamos el capítulo pasado de que platicabas de Ptolomeo, de cómo muere este emperador. Muere Alejandro Magno. ¿sí? Y están separados los generales, entonces a cada uno le queda una parte del reino. Sí, bueno, es que ahí el problema fue que cuando murió Alejandro Magno le dio el anillo a Pérdicas. Ajá. Pérdicas tomó el reino y Ptolomeo tomó Egipto. Sí. Y Ptolomeo le robó la tumba, le robó el cadáver a Pérdicas. Los mismos oficiales mataron a Pérdicas y ahí fue cuando se creó todo esto de que hizo la tumba de Alejandro Magno y después se perdió, se fue a Alejandría y se perdió. Pero lo que voy es, o sea, pasa constantemente, ¿no? Pasaba constantemente que cuando había distintas facciones se dividían los reinos, pero en este caso duró mucho tiempo sin. Pues en sin este que caso eso era una sucediera. diarquía, te digo, estaban reinando los dos. Leónidas nació en el año 540 a.C. y llegó al trono en el año 490 a.C. Llegó al trono a los 50 años. Cuando peleó en las Termópilas tenía 60 años. Él llegó al trono tras la muerte de su hermano Cleómenes. Según Heródoto, Cleómenes se acuchilló a sí mismo varias veces desde los muslos hasta el vientre en un arranque de ira. De locura. Leónidas se casó con la hija de Cleómenes. Okay. O sea que se casó con Gorgio, que era su media sobrina, y tenía 16 años cuando se casó con ella. Juntos tuvieron al menos un hijo, al Plistarco, que fue rey cuando se murió Leónidas. Plistarco. Cuando se murió Leónidas. Plistarco. Pero se casó con su media sobrina, Leónidas, que ahí tuvieron, ahí se cuenta, pues, todo esto de estas prácticas de las que no decía un amigo, si te contara lo que hacían los griegos. ¿Y por qué atacó Jerjes? ¿Por qué atacó Jerjes en la batalla de las Termópilas a los espartanos? Todo empezó tiempo atrás. Los atenienses ya habían tenido una batalla con los persas. Y los persas habían tenido una derrota, ¿no? Una humillante derrota, lo que se llamó la batalla de Maratón 10 años antes. Darío I había intentado conquistar Atenas desembarcando en Maratón, donde su ejército persa podría desenvolverse bien. Los historiadores dicen que los persas eran superiores a los atenienses, pero el ejército de Atenas bloqueó las salidas de Maratón. Enviaron un mensajero a Esparta para pedirle refuerzos. Okay. Pero era agosto y los espartanos celebraban las festividades de Carneas en honor a Apolo Carneo y no podían convertir hasta la siguiente luna llena y no lucharon en Maratón. Que no es la primera vez que los espartanos no luchan por ser agosto. Okay. Yo creo que ya sabían que agosto era un buen mes para invadir Grecia, ¿no? Porque tenían los Juegos Olímpicos, tenían las festividades de Carnea, de Apolo Carnea, entonces no luchaban mucho en ese mes, en agosto. Entonces, les habían pedido el apoyo a los espartanos y no fueron a luchar. Darío I no estaba comandando el ejército en persona, sino su sobrino Artafernes. Entonces, cuando Darío se enteró de la derrota de los persas, empezó a preparar su venganza, una nueva batalla contra los griegos que él mismo comandaría. Okay. Sin embargo, fallece Darío I y no puede, pues, llevar a cabo su venganza. ¿Por qué? Porque él había enviado a luchar, pero él no comandó el ejército. Entonces dice, voy a regresar, voy a comandar el ejército y le voy a ganar a los griegos. Entonces heredó la venganza. Muere y Jerjes I, su hijo, hereda la venganza, junta un gran ejército. En la primavera del 480 a.C. parte hacia Grecia, dispuesto a vengar la derrota de su padre y hacia la venganza que su padre nunca pudo consumar, ¿no? ¿Qué tan grande era el imperio persa en ese momento? Pues Heródoto decía que estaba formado por más de 2 millones de persas, pero historiadores dicen que eran máximo el 10%, alrededor de unos 200,000 hombres.
¿Pero del ejército? El ejército. Ok. El ejército de Jerjes, el ejército persa. Eran 200,000. En ese momento, el ejército que iba a invadir Grecia, ¿no? Antes de la invasión, Jerjes envió unos embajadores a Atenas, envió unos embajadores a Esparta, exigiendo tierra y agua. Les dijo, o sea, es decir, que renunciaran a sus derechos sobre sus tierras y se subordinaran al imperio de Jerjes. Los embajadores llegaron a Esparta y Atenas con aquellas demandas. Los espartanos los arrojaron a un pozo. No sé si te acuerdas de la escena de Leónidas cuando empuja Sí, cuando le da una patada, al ¿no? mensajero, ¿no? Porque dice, obviamente no vamos a renunciar a nuestra tierra, no vamos a renunciar al agua. Y Que eso se supone que no podías hacer, ¿no? No podías matar al mensajero. Bueno, pues Bueno, sí, como, creo que no lo podían hacer cortesía, porque como cortesía. sí, matabas al mensajero y ya era prácticamente estabas diciendo voy a la guerra, ¿no? Ok. Entonces, los atenienses también mataron al mensajero, los arrojaron por un desfiladero, también igual hicieron Lo mismo. hicieron algo similar, ¿no? En vez de un pozo, pues fue un desfiladero. Las ciudades griegas que lucharon formaron una alianza y pusieron a Esparta de líder. Ok. Se juntaron varias ciudades para pelear, no nada más fue Esparta. Sabían que venía el ejército persa, sabían que venía Jerjes, entonces se juntaron y dijeron, Esparta, ustedes díganos qué pedo. Ustedes díganos qué hacer, porque ya sabían que estaba militarizado. Ahora aquí sí sirvió la Gogué, ¿no? Ahora Claro. aquí sí sirvió todo esto de lo que hablamos ahorita, de que Esparta estaba preocupado que algún día sucediera esto. Ok. Esparta estaba preocupado que algún día les llegaran a quitar la tierra y por eso pues habían fundado en su ciudad este sistema educativo, ¿no? Que ya militarizaba a los niños desde chicos. Ok. Ahora, ¿o no crees que sirvió ahora ya en este momento? No, pues yo me imagino que si lo hicieran desde un principio, este tema de Jerjes no debía haber sido el primero. Sí, ya habían, O sea, ya habían luchado o sea, antes. Ya habían luchado antes y no era la primera vez que luchaban con 300 hombres, porque lucharon con 300 hombres, porque ahorita llegamos a eso, pero pues fue como que el permiso que les dieron para poder luchar en ese momento, porque era agosto, como volvió a ser agosto Ok. cuando Jerjes invadió. Entonces, bueno, las ciudades griegas se juntaron, las ciudades griegas que iban a participar para poder luchar para que Jerjes no ganara, pusieron a Esparta de líder. El problema, como te digo, es que era agosto y pues estaban celebrando las carneas y no podían combatir. Agosto yo creo que era el mejor mes. Agosto era Sí, el mejor no. mes y... Muy mala estrategia anunciar que en agosto no batallas, ¿no? Sí, muy mala que todo el mundo sepa. Que todo el mundo sepa que todo el mundo que- sepa que ese mes no vas a pelear. Entonces, y también, como te decía hace rato, los Juegos Olímpicos se jugaban Ok, en ese bien. momento. Entonces, no podían romper dos tradiciones en el mismo mes. Dos tradiciones seguidas. Tanta disciplina no es para romperla. Imagínate para ellos en ese momento. Que no Madres. podían romper eso, que no podían enviar... Pero qué cuadrado, ¿no? O sea, porque venía O sea, Jerjes, venía un ejército pues dicen los historiadores, 200,000 personas, dice Heródoto, 2 millones de soldados venían a invadirte por la venganza de su padre, que no pudo llegar a invadir O sea, Grecia, había Atenas. fuego ahí. Había fuego, y no vas a enviar a tus hombres porque estás en celebración. Estás de carnaval. Estás de carnaval, pues están en celebración, no podían hasta la próxima luna llena y no iban, Ok. o no se iba a poder. Entonces, 5 éforos espartanos le dieron permiso a Leónidas para que marchara a las Termópilas con una fuerza de 300 hombres. Era lo único que le daban permiso. 300 hombres era lo máximo que podía llevarse para luchar en las Termópilas. Y esto iba a hacer que les iba a dar el tiempo suficiente para que los demás espartanos pudieran después llegar a combatir. Los éforos pensaban que Leónidas iba a poder detener a Jerjes el tiempo suficiente para que después se terminaban las celebraciones de Que carneas. para eso estudiaste, Leónidas. Y ya. Para eso estás aquí, Leónidas, que llevaba 10 años en el mando. Para eso estudiaste, sí. Entonces, Leónidas se llevó a los 300 y se llevó solamente a los que tuvieran hijos, a los que tuvieran varones específicamente. Para que tuvieran ahí el repuesto. Pues O dicen que para porque- que tuvieran ahí repuesto, para que el linaje pudiera seguir, o para que tuvieran en su mente algo más por qué luchar, ¿no? Ok, de que tenían que regresar. Sí, pero no se sabe exactamente por qué Leónidas... Sí, es la segunda que cruel, güey. Sí, sí. Para que tuvieran algo más por qué Sí, regresar, sí. para que lucharan más fuerte. Pero pues bueno, te digo, no se sabe en realidad por ¿Por qué fue? escogió exclusivamente a los varones. A lo mejor lucharían mejor en ese momento, quién sabe. Llegaron 7,000 hombres que iban a luchar junto con Leónidas, ahí en las Termópilas de todas las ciudades griegas que se juntaron. Entonces, de las diversas regiones griegas,
marcharon a las Termópilas y pues los 300 espartanos en realidad eran los mejores en ese momento para combatir, aunque eran 300, pues eran los que tenían la ventaja. Eran los que sabían qué pedo. Eran los que sabían, eran los que estaban militarizados desde chicos y eran los que estaban peleando y lo venían haciendo desde chicos. Wow. Entonces, pues el estrecho de las Termópilas medía 15 metros en su punto más angosto. Ok. Entonces todo se reducía a la posibilidad de los persas de reemplazar sus bajas muchas más veces que los espartanos o que los griegos, o que todos los griegos que estaban juntos en ese momento, ¿no? La caballería de los persas pues tampoco servía porque pues no, por donde pasaban no había sin manera, aplastar a los no era suyos. funcional. Jerjes envió un explorador al principio, envió un explorador a caballo y los espartanos cuando lo vieron le permitieron ver su campamento y ellos estaban sentados, se estaban peinando, estaban completamente, pues se dice que estaban completamente desnudos, arreglándose la cabellera. Ah, o sea, así como valiéndole. Porque ese era como su ritual antes de las peleas. Dejaron que el mensajero, el enviado de Jerjes los viera. Y el enviado le fue a decir a Jerjes lo que estaban haciendo, que estaban ahí relajados, que pues no tenían miedo, ¿no? Entonces Jerjes le mandó una oferta a Leónidas. Le dijo, ustedes pueden ser amigos del pueblo persa si se despojan de sus armas. Entonces Leónidas, según Plutarco, el historiador griego, dice que Leónidas respondió, ven y tómalas. Madre, oye, pues está interesante la pelea, güey. Sí, pues no iba a dejar Leónidas que conquistaran esa parte y a lo mejor todo Grecia en ese momento, ¿no? O sea, y por ejemplo, ahorita haciendo un paréntesis en la historia, ¿tú por qué crees que sean más las causas de las guerras, güey? O sea, ahorita tal vez uno podría pensar que son ideológicas, pero antes era más por el hecho territorial de sobrevivencia, o por creencias distintas, o simplemente ambición de control, güey. Sí, ambición de tenerlo todo. Hay alguien que es como, ¿cómo le llaman a estas personas? Megalomaníacos. Ok. Que todo gira en torno a ellos totalmente, el universo y... Como estos mesías. Mesías, sí, pues a lo mejor son tierras que eran de ellos y sienten que debían de tenerlas. Pues hay muchas personas que lo hacen por venganza, muchas personas que tienen diferente, pues, motivación para hacer este tipo de guerras, una raza pura. Porque hay muchos conflictos que son, digamos, vienen hasta bíblicos, ¿no? Sí, claro. O sea, y ahorita es fecha que siguen sucediendo. Sigue sucediendo. Y el origen está tal vez en un pensamiento central que es distinto y que no se encuentra cómo congeniarlo, ¿no? Claro. Pero eso es algo como mucho que muy específico. ¿Tú crees que la mayoría sea por tierra? Sí, por tierra. Es la única tierra que tienen, no conocen otra tierra. Hemos visto a la resistencia decirlo eso en videos modernos, a todas las guerras que están pasando ahorita, decir, pues no tenemos otro lugar en donde estar, es nuestra tierra, no nos la van a quitar, no nos van a mover de aquí. Entonces esa es la ideología. Quiero tener más, quiero abarcar más, quiero ser el dueño de todo, tener el control. Y eso es curioso. Por ejemplo, me llama la atención que obviamente es mucho más complejo, ¿verdad? Pero si una de las causas principales de las guerras es el tema territorial y de recursos, ¿no crees que del mundo tan grande que tenemos estamos muy mal ubicados en general? Pues, porque hay demasiados lugares, o sea, siempre ha habido demasiados lugares sin explorar, ¿no? Sí, pero son parte de algún país o son parte de alguien. De alguien. No, sí. Son lugares de que... O sea, ¿tú crees que el tema territorial ha sido como una papa caliente? Sí, o sea, siempre ha sido de alguien, no es como que sí, haya... siempre ha sido de alguien. Sí. Ahorita todo es de alguien, o sea, si hay algo que no ha estado explorado, ok, no ha estado explorado, pero es de algún país, es de alguien es ese territorio. Aunque ese alguien no sepa que le pertenece. Pues yo creo que sí saben. Sí. Sí. Sí, pero como hablábamos ahorita de los guerreros, de estas civilizaciones guerreras, de estos grupos guerreros, pues los espartanos
en ese momento les ayudaba a ser militares desde chicos a sus niños, a sus jóvenes, tener esta selección de la euganasia, que no eran los primeros que lo hacían y no fueron los últimos que fueron selectivos con su raza, con su especie. Entonces, volviendo a la historia, cuando llegó el ejército persa, ya cuando estaban los griegos ahí en las Termópilas, Jerjes los esperó por 5 días a ver si se iban, a ver si les daba miedo, a ver si no, pues sabes qué, dejámonos. O sea, antes de empezar a pelear. Antes de empezar a pelear. Okay. Jerjes los esperó, no se fueron. Al 5.º día decidió atacar, o al 6.º día, cuando vio que nadie se movía. Jerjes primero envió a la infantería ligera y los espartanos tenían al Dori, tenían la lanza esta espartana ultra pesada que podían hacerle mucho daño a los enemigos, ¿no? Tenían su escudo, el Hoplon, que de ahí vienen pues este apodo que les decían los hoplitas por este escudo que tenían, que era un escudo de madera recubierto en una placa de bronce muy grande. No sé si te acuerdas de la película, cómo hacían la barrera de los escudos y la lanza. Entonces la primera guardia obviamente fue derrotada muy fácil por los espartanos. Creo que después de la primera oleada nada más habían derrotado 2 o 3 ¿espartanos? No sé si espartanos o todo el ejército de los otros 7,000 de carne de cañón. Exacto. Entonces, después de eso, Jerjes envió a los inmortales, que eran 10,000 hombres de la Guardia Real, sus tropas élite, y también fueron derrotados. Al día siguiente también fueron derrotados. Entonces ya los espartanos ya estaban ganando un poco de guerra, ¿no? Porque sí lograron todo este frente que se hizo. Griego sí logró hacerle frente a Jerjes. Sí logró. No, y es que al final del día Jerjes estaba limitado a que podía, por la anchura del lugar, tenía un número limitado de máximos combatientes que podía utilizar al mismo tiempo, ¿no? Pero igual siendo minoría como eran los griegos, necesitabas ser pues muy fuerte, necesitabas tener una mucha buena estrategia, mucha resistencia, porque estar matando y matando y matando, como te decía, todo se reducía a eso. ¿Qué tantos hombres podía Jerjes estar mandando? Ok, en esta oleada maté 7, en esta oleada maté 5, en esta oleada maté 8, pero a mí me mataron 300, 1,000, sí, o sea, no importa, manda más, o sea, ¿qué tanto podía estar resistiendo eso? Claro. Se reducía a eso. Y los espartanos estaban muy preparados, ¿no? Entonces, desafortunadamente, pues pasa lo que ya sabemos. Un griego de Tesalia llamado Efiates se presentó ante Jerjes para revelarle un secreto, un pasaje que estaba en las montañas, un pasaje secreto, el cual permitía rodar la posición de Leónidas, de los griegos. Y pues él pensaba que Jerjes lo iba a recompensar, pensaba que los persas le iban a recompensar por eso traicionó a Leónidas, traicionó a los griegos, y al final no lo recompensaron, y los griegos habían puesto como pues recompensa por su cabeza, y terminó escondido en Tesalia hasta los últimos días de su vida, ¿no? Entonces Jerjes envía 20,000 hombres que eran de la Guardia Real, 20,000 hombres que eran de los inmortales, por el paso de este secreto que les había dicho Efiates. ¿Los inmortales cuáles eran? Era la Guardia Real. Pero que si se moría uno y ya había otro que luego lo... ¿En la película? Lo reemplazaban, ¿no? No me acuerdo cómo estaban en la película. Okay. Pero bueno, Jerjes los manda por el paso de este secreto para poder rodear a los griegos. Y Leónidas ya sabía que existía ese paso. Entonces dejó a 1,000 hombres en ese paso. Cuando estos 1,000 hombres espartanos o griegos, no recuerdo si eran, creo que eran espartanos, cuando ven llegar a los persas, y pues son 20,000, no vamos a poder con ellos. Entonces se hacen a un lado para reorganizarse, y los persas pasan pues como si nada, ¿no? Entonces Leónidas se enteró que ya iban a llegar los persas, convocó un consejo de guerra y debatieron, y la mayor parte de los soldados se retiraron. No se sabe si Leónidas le dijo a todos que solamente se quedaran los espartanos, que se retiraran todo, que no había caso, o si hubo más gente que tomó esa decisión. Se quedaron 1,500 hombres en total, aparte de los espartanos, y pues eso ayudara a que el resto pudiera escapar, ¿no? Que el resto pudiera huir, porque si se iban todos en ese momento, la caballería ahí era donde podía entrar. Claro. La caballería ya podía matarlos, perseguirlos a todos y matarlos, entonces no valía la pena que todos se retiraran. Entonces se queda Leónidas y se quedan otros 1,200 hombres. Se quedaron 1,500 en total.
Obviamente ya sabemos lo que pasa. Leónidas y todos sus hombres fueron masacrados. Okay. Yo no me acordaba y qué pasó. Jerjes logra conquistar una ciudad, pero creo que después pasó un mes y perdió, y ya después pasó los años. Pasó un mes, se acaba agosto. Sí, pasó un mes, ahora sí. Pierde en una batalla marítima, y ya después los atenienses fueron recuperando todo y perdió. Pero sí, Leónidas y sus hombres fueron pues derrotados, ¿no? Y Jerjes tenía tanta furia que llegó a decir que la cabeza de Leónidas la pusieran como en una pala, en una estaca. Y decían que Jerjes nunca hacía eso, pero tenía tanta furia. Tanto coraje a este gran señor de 60 años, Leónidas I. Gran guerrero, y te digo que en ese momento pues sí le sirvió a los espartanos toda la militarización. Dieron batalla. Si no hubieran traición, si no los hubieran traicionado, a lo mejor pudieron haber ganado. Aguantado, ¿verdad? O aguantado los otros, ¿no? Hasta que terminaran las celebraciones de los otros. Y ellos utilizaron el atajo mencionado. Sí, fíjate, ahorita me quedé pensando en lo que te decía de de si las guerras eran por pensamientos o territoriales o etcétera. O sea, y al final del día es como que van evolucionando, ¿no? Tal vez al principio eran más territoriales porque eso era lo que teníamos, ¿no? O eso era lo que había disponible para pelear. Y ahora, pues tal vez las guerras son muy, muy distintas, ¿no? Son más financieras, de inteligencia. O sea, por ejemplo, ya ves que está todo este tema de la Guerra Fría. Ajá. Que es esta pelea ficticia real entre Estados Unidos y Rusia. Eventualmente se supone que se apaga eso, se apacigua y tiene intermitencias. Yo a veces veo Estados Unidos y me pregunto de que el resultado de Estados Unidos no será... O sea, el hecho de ver a Estados Unidos como está ahorita y la diferencia cómo se notaba o lo que era hace 30, 40 años, no será el resultado de una guerra intelectual o de inteligencia que hasta ahorita, hecha desde hace mucho tiempo, y que hasta ahorita está mostrando los resultados. Pero tú dices porque hay mucha gente en Estados Unidos. No, yo digo porque Estados Unidos se ve como un país en decadencia machín. O sea, es ridículo, es ridículo como el país más fuerte del mundo tiene ciudades donde hay carros que se manejan solos, y hay 200 personas en una calle metiéndose jeringas, y hay policías al lado viendo, y hay robos que las personas no quieren atender. O sea, entre muchas cosas que pasan, ¿no? Sí, o sea, creo que todos los países tienen cosas buenas, todos los países tienen cosas malas, y todos los países atraviesan. Sí, no todos. Es un ataque a las personas, sí, claro. Pues al final del día, ¿yo qué, verdad? O sea, a lo que me refiero es... A veces veo eso, o sea, veo muchas cosas que pasan en Estados Unidos. No sé si has visto el meme de que sale como que... Sale una persona como muy, muy liberal, y luego abajo sale como un veterano de guerra, y que dice que si hubiera sabido que estaba peleando para esto, de que jamás hubiera ido a la guerra. O sea, a lo que voy es... Veo a Estados Unidos y lo veo como el resultado de una guerra intelectual o de una guerra de inteligencia o propagandística que es muy distinto a tal vez las guerras con tanques, aviones, armas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, nada más era como me dieron ganas de hacer ese comentario hablando de guerras. ¿O crees que eso no...? O sea, ¿no crees que todas las sociedades ahorita estamos expuestas a ese tipo de ataques? Al tipo de ataques ideológicos y al ataque desde el centro, o sea, desde adentro de las personas. O sea, por ejemplo, ahorita hay un detalle muy grande en Irlanda que están, tipo lo que está pasando en varias partes de Estados Unidos, que están volando a personas de distintas partes de Centroamérica, Latinoamérica, a mandarlas a vivir a Estados Unidos. Eso mismo están haciendo con Irlanda. No, entonces a Irlanda ahorita lo están llenando de personas
que no son de ese país, y está habiendo un choque de culturas. Okay. Sí. Entonces, también veía eso y era como de que esto se ve como un intento de reemplazar a las personas que viven en cierto lugar. Pues o así sea, siempre ha sido la migración. no, pero eso ya no es Siempre- migración. así O siempre sea, ha sido. es que una cosa es la migración y otra cosa es que yo diga, voy a mandar un chingamadral de personas de que a este lado y voy a facilitar y abrir los canales y los recursos para que todo esto llegue allá, ¿no? Pero pues imagínate ahora ya se hace mucho más sencillo, ya no se tiene que luchar por territorio, pues, simplemente, oye, quiero mandar a ciertos ciudadanos de mi lado a tu lado y hacer la mezcla, ¿no? Antes, si querían entrar, pues tenían que luchar por entrar, ¿no? Sí, y ahora no. Ahora no. Ahora hay otras maneras, Hay ¿no? apertura y Sí. yo te mando unos y tú me mandas uno y hacemos mezcla y pues es lo que te digo, o sea, van a ir cambiando las civilizaciones, los países, las ciudades y va a haber mezclas de muchas cosas, de muchas gentes, de muchos países se van a estar mezclando y eso es inevitable. No, o sea, Tiene pero que ser. o sea, la mezcla, eso que, o sea, no me refiero a eso. Y ya no va a haber conquistas. O sea, Ya no me va a haber refiero guerra por eso. ¿Tú crees, o sea, tú crees eso? Sí, ya no tiene que haber guerra por eso, ya. Pero se pueden hay guerra mezclar. por otras cosas, ¿no? Sí, siempre va a haber guerra, pero ya por eso ya no creo. O sea, al final del día, Por territorio, son que sí hay, pues ahorita es lo que está pasando. Y pero esa es una guerra más bíblica más bíblica, sí, sí, sí. y va a ser pues va a seguir por mucho tiempo. Estamos hablando de guerreros o De guerreros, sí. de civilizaciones guerreros. No sé si te acuerdas tú de los berserkers. Los guerreros de Odín. Pues eran guerreros vikingos, pero también estuvieron dentro de otras civilizaciones como en los germánicos, también civilizaciones germánicos se hablaba de los berserkers. Los berserkers eran guerreros vikingos, combatían semidesnudos, cubiertos de pieles, entraban en combate bajo cierto trance psicótico, casi insensibles al dolor. Se dice que eran tan fuertes como osos y toros y mordían sus escudos y no los detenían el fuego ni el acero. Combatían sin armadura, su presencia atemorizaba a sus enemigos e incluso a sus compañeros de batalla, pues en el trance no distinguían aliados de enemigos. Ok. O sea, eran tan fuertes, pero entraban en este trance Modo animal. psicótico, sí, que no sabían qué era, ¿no? Ya después fueron tratando de entenderlos, estudiándolos, no sabían si era... Pues hay teorías de que Había venía brujería. el consumo de hongos, de ciertos alucinógenos, ok. amanita muscaria, o por la ingesta de pan o cerveza contaminados por el cornezuelo de centeno, que es un hongo que le salía ahí al pan. Pero decían que consumían psicotrópicos y se metían en este estado de superguerrero y no les importaba nada. Y corrían adelante de todos y llegaban primero que todos a la batalla y ahí trataban ellos solos de matar a todos, no les importaba si estaban solos o si estaban acompañados, ¿no? Los berserkers, estos guerreros vikingos, en sagas más antiguas se retrataban a los berserkers como soldados de élite y después ya como estos hombres sedientos de sangre que saqueaban y que mataban a todo lo que estaba a su paso, ¿no? En casi todos los lugares donde los describían como pues estos guerreros que luchaban en un estado de trance frenético y lleno de furia violenta e incontrolable, ¿no? Como decíamos ahorita, entraban en un estado incontrolable y hasta que mataran a todos. Eso era lo que... O sea, no terminaban hasta que no hubiera nadie. Hasta que no hubiera nadie. Ellos querían seguir y seguir. Y te digo, a veces mataban a los mismos de su al propio... que se atravesara. Al que se atravesara, ¿no? Cuando entraban en batalla, ellos aullaban. De hecho, así te dicen, o sea, las personas que son militares o que tienen entrenamiento militar, normalmente te hacen ese comentario, ¿no? De si ves que paso este punto, de que aléjate porque ya no distingo. Ya no, así, Sí, ya ya no no sé si eres distingo. aliado o enemigo. Ajá, o sea, entonces me imagino que pues sí, eso debe ser. Por ahí, si estaban en un trance. O como estos Super Saiyajin, también me recuerda a Broly, a la película de Broly, que estaba como en un trance y no podía dejar de pelear, ¿no? Ellos aullaban,
se exaltaban mucho a ese frenesí, lo llamaban Berserker Gang. Ok. O sea, era como estar en un frenesí. Como el poder. Comenzar, sí, que el poder, activar el poder, ¿no? La barrita. Era el Berserker Gang. William, Berserker Gang. Empezaba con unos escalofríos, empezaban a temblar los dientes. Sí suena a drogas. Las caras se les ponían totalmente rojos, ¿no? Entraban en un estado de nerviosismo, exaltación y una gran ira que los impulsaba a matar todo lo que encontraban a su paso mientras estaban aullando. ¿Y por qué aullaban? Pues lo relacionaban mucho con la piel que se ponían de oso. Okay. Y también se ponían otra piel de lobo. Y también lo relacionaban con otros. Ahorita llegamos a ellos. Diversos folcloristas opinaban que los berserkers dieron pie a las leyendas caramánicas sobre los hombres lobos, inspirados por el hecho de que en algunas sagas nórdicas se hablaba de que los berserkers eran capaces de transformarse en osos o en lobos. Ok. Y luego allá en México se hacen los nahuales. Que se pueden transformar. No, pero eso es hasta en ratas, dicen. Sí, después se podían transformar. Eso es en todo. Sí. La saga del rey Hrolf Kraki se cuenta la historia de un berserker llamado Bodvar Bjarki que era parte de su guardia y se podía transformar en oso. Ok. Esas son leyendas nórdicas. Okay. Son sagas mexicanas. Son sagas. En 1977, cerca de Frikat, en Dinamarca, se enterró una tumba vikinga en la que encontraron semillas de beleño negro, o lo que llamaban ellos la hierba loca. Que pensaban que eso era lo que tomaban y como que los hacía entrar en este estado de frenesí, ¿no? Ok. Qué loco que casi la mayoría de los ejércitos tienen una droga predilecta, ¿no? Para poder pelear, para poder entrar en esos estados. Sí, la última contemporánea creo que fue las metanfetaminas, ¿no? Las que se usaban en la Segunda Guerra Mundial. Pero sí recuerdo que tenían su cajita y la usaban. Ellos decían que la hierba loca en dosis altas pues aceleraba el corazón, producía delirio, psicosis y agresividad. La tomaban. Quién sabe, los berserkers les gustaba tomar cosas antes de pelear, de luchar. Todos siempre iban con cuidado. Cuando se peleaba cerca de un berserker, siempre traía las pieles de oso que los podían reconocer en medio del combate. Qué curioso la diferencia de los rituales, ¿no? Que ahorita mencionabas que los espartanos antes de pelear se estaban así calando el pelo y viéndose al espejo. Exacto. Y estos estaban poniendo... tomando psicotrópicos. Psicotrópicos, sí. Cuando se morían, pues los envolvían en pieles de oso. Okay. Se asocian con vikingos, pero también tuvieron presencia en pueblos germánicos. Estaban los Ulfhendor, que se les llamaba camisas de lobos, y a los berserkers igual los relacionaban con los Ulfhendors, pero uno es camisa de lobo y otro es camisa de oso. Okay. Entonces ellos eran directamente los guerreros lobos, y te digo que se les asociaba con la licantropía. Ya después, pues con todo esto de los hombres lobos, había sagas nórdicas. Por ejemplo, en la saga Volsunga, Sigmund y su hijo aullaban como lobos en combate. Sigmund tuvo varios hijos. Uno de sus hijos fue Sigurd. No sé si te acuerdas que se convertiría en un héroe legendario ahí cuando mató al dragón y se bañó con la sangre del dragón y su piel se puso bien dura después de haber matado al dragón. Pero ya en esas sagas hablaban de que estos guerreros tenían la capacidad de transformarse. Había unos guerreros. Pero más como leyenda o como mito, pues, o como un tema religioso, porque pues, ahorita hablaban de dioses. Por ejemplo, si llegamos a esto de que cuando mató al dragón, Sigurd mató al dragón, Fafnir, Fafnir, que se había convertido en dragón porque le habían dado un tesoro a su padre y él mató a su padre para quedarse con el tesoro, y ese tesoro se lo había dado Loki. Se dice que un día Odín, Loki y Hoenir visitaron la tierra, y para poder mezclarse libremente con la gente sin ser reconocidos como dioses, dejaron de lado todos sus poderes divinos y se convirtieron en apariencia en hombres comunes. Estuvieron con gente, hablaron con gente, estuvieron vagando un rato, después se cansaron. Cuando se cansaron, pues quisieron ir a tomar descanso, quisieron ir a descansar un rato. Llegaron al lado de un arroyo y vieron que había muchos peces. Estuvieron un rato viendo los peces. Después vieron a una nutria, y cuando vieron a la nutria comiendo un pez, Odín se acordó que también tenía hambre y le dijo a los otros dos, a Loki y a Hoenir, que fueran a
buscar algo de comer. Los tres se paran, van a buscar algo de comer y Loki agarra una piedra y mata a la nutria. Ok. Entonces Odín se enoja y regaña a Loki. Entonces Loki se ríe y dice que él en realidad nada más quería la piel. Le quita la piel a la nutria y tira el cuerpo otra vez al arroyo. Okay. Después siguen caminando, buscan una choza, buscan un lugar donde comer, a ver a alguien que los podía coger, porque acuérdate que no tenían poderes. Habían ya se habían desprendido de se ellos. habían desprendido de sus poderes divinos para poder estar con los hombres. Entonces iban buscando algo de comer, iban buscando dónde dormir, encuentran una choza en una montaña. Al momento que entran a la choza en la montaña, la persona que vivía ahí, que era un anciano, entraron y pidieron comida, ¿no? Entonces el anciano que estaba ahí les pidió que entraran y compartieran la comida que él tenía ahí con todos. Y lo único que les pidió era que le contaran anécdotas, pues, de todo lo que habían vivido, de sus ¿no? aventuras. De sus aventuras, ¿no? Sin saber que eran dioses. Sí, sin saber que eran dioses y saber quién era. Entonces Odín le cuenta de ahí de sus andanzas, cosas extrañas. Y cuando llegan a Loki, le preguntan qué les parecía, pues, los lugareños de ahí del pueblo donde estaban. Lo que hace Loki es quitarse la piel de la nutria, la tira al suelo, ¿no? En ese momento el anciano dice, no puede ser, es mi hijo. Mi hijo se convierte en nutria y va y caza peces. Y hoy fue a cazar peces. Y no ha regresado. No ha regresado, tú mataste a mi hijo, ¿no? Entonces, en ese momento, le habla a sus dos hijos, le pidió ayuda a sus dos hijos, que era Fenrir y Regin, y ataron a los tres dioses que ya no tenían poderes divinos. Acuérdate que habían rechazado los poderes divinos. El anciano le habla a sus otros dos hijos y les dicen que mataron a su hermano. Entonces, de los tres hijos ya nada más quedan dos, porque Loki había matado a la nutria, que era un humano que se había convertido. Entonces amarran a los tres dioses que no tenían poderes y pues los iban a matar, porque le decía el anciano, ustedes me tienen que pagar que mataron a mi hijo. Y decían los hermanos, pues matemos a uno de ellos y así ya es como, ya estamos a mano, ¿no? Mira qué sencillo. Matamos a uno de ellos, ya estamos a mano. Entonces Odín le decía que le podía conceder lo que quisiera, ¿no? Que por favor le rogaba para que lo soltaran. Entonces el anciano les dijo que le tienen que pagar con oro cada pelo que tenía la nutria. Por cada pelo que tenía, él tenía que tener una gema, una joya o una moneda de oro o algo por cada pelo, ¿no? Entonces Odín le dice que sí. Los tres dioses dicen que sí, pero tenía que desamarrar a uno, ¿no? Ajá. Para que uno fuera... Por los poderes. No, para que uno fuera y consiguiera todo el tesoro, trajera Ajá. el tesoro y pues poder salvar a los demás, ¿no? Okay. O sea, tenía que ir a conseguir oro, tenía que ir a conseguir gemas para, pues, macharlo con todos los pelos que tenía la nutria y poder hacer que... Pero ellos... ¿Iban a poder recuperar sus poderes o ya jamás los iban a recuperar? Ya, pues cuando lo soltaran, en ese momento okay, no. Ya. En ese momento no. Entonces, dices, déjanos que uno de nosotros busque un tesoro. O sea, busque un tesoro y te traiga todas las gemas y las joyas que encontremos para que nos desates, ¿no? Entonces, liberan a Loki y Loki fue a buscar al rescate. Loki ya sabía a dónde ir. Y Loki no perdía tiempo, ya sabía a dónde quería ir. Fue a buscar una pequeña cueva en la montaña. Cuando llegó ya era de noche, pero Loki vio un resplandor en una lagunita que estaba ahí y vio que había un salmón. Okay. Y él sabía que en esa cueva vivía un enano que se llamaba Andvari, que se podía transformar en pez. ¿Qué? Exactamente. Entonces el salmón era Andvari, que estaba transformado en pez. Él conocía a Loki, entonces él sabía para qué. O sea, eran compas. No, él lo conocía y sabía para qué venía Loki. Ok. Entonces Loki trata de capturar a Andvari, que en ese momento era un salmón, porque le quería robar. Él sabía que tenía tesoros, Loki sabía que tenía joyas, que sabía oro, que tenía gemas. Entonces trata de capturarlo para robarle todo lo que tenía, porque Andvari tenía oculto todo. Obviamente Andvari tenía todo su tesoro, pero lo tenía enterrado. Okay. Entonces Loki trata de capturar al salmón para que le llegue a donde tiene enterrado todo su tesoro, que era un enano que estaba convertido en pez. No puede capturarlo. Loki se desespera, va a buscar ayuda a la reina del océano, que era la reina Ran, porque decía que la reina Ran tenía una red que era mágica y que con esa red de pescar pues nada se podía salvar.
Ah, ok. La aventaban. Lo que la aventaban, todo lo que querían atrapar, lo podían atrapar con esa red. Entonces Loki iba a buscar a la reina Ran, que era la reina del océano. No la encontraba. Empezó a oír murmullos, de repente volteó y risas, y eran las hijas de la reina Ran. Okay. Loki iba con ellas y les pregunta que dónde están las hijas, que era un asunto de urgencia, ¿no? Pues Odín estaba atrapado, Odín estaba atado, que era un asunto de urgencia. Entonces Loki se hace pasar por un pescador que dice que le quería preguntar a la reina Ran que dónde estaban los mejores pescados en esta época, y las hijas le dicen, ya sabemos que eres tú, Loki, no digas mentiras, sabemos para qué vienes, para qué quieres a nuestra madre. Y porque todo el mundo sabía... Todo el mundo sabía lo que estaba pasando en ese momento. Sí, o sea, como, si hubiera una televisión Facebook, así, una televisión de lo que está pasando, y nada más Loki todas las... Es el único que no lo ve. Es como la película de Truman, no. Sí, Truman Show, y hay otras, sí, más o menos así. Entonces le dijeron dónde encontrar a su madre, que era la reina Ran. Le dijeron las hijas de la reina Loki, para que Loki pudiera traer la red para pescar. Loki la encontró a la reina tenía la red, le pidió el favor para atrapar el salmón, le pidió el favor a la reina Ran, y la reina Ran le dijo que no le podía prestar la red. Le dijo que no le podía prestar la red porque estaba esperando un barco que venía con muchos tesoros, con joyas y gemas, que lo iban a hundir, se iba a destrozar, y que todo lo que cayera en la red se lo iba a quedar ella. Entonces no le podía prestar la red, no se la podía prestar a Loki. Loki le dice que... el martes le dijo. Loki le dijo que era urgente, que Odín estaba atado, que necesitaba atrapar ese salmón para que el salmón pues se convirtiera y le diera los tesoros. Entonces le dijo, préstamela 1 hora, ahorita te la traigo. Ahorita te la regreso, la convence, se la presta. Loki regresa a la cueva de Andvari. El pez trata de huir porque ya sabe que trae la red de la reina del océano de Ran. Lo pesca. Entonces al momento que lo pesca se convierte en humano, se convierte en el enano Andvari. Loki le dice que le dé todos los tesoros que tiene. Andvari le dice que sí, que están abajo de esa roca. Loki trata de mover la roca y no puede. Y el momento que Loki dice, ¿por qué no puedo mover la piedra? Sabía que estaba como con una especie de hechizo. Obliga a Andvari a mover la piedra. Con un dedo la mueve Andvari. Se abre y hay un pozo. Y alcanza a ver Loki adentro del pozo, pues que está lleno de gemas, que está lleno de joyas. Y todo lo mete en la red para llevárselo. Andvari se enoja muchísimo por toda la avaricia y me quitaron mis cachivaches. Pues sí, me quitaron todo, ¿no? Obviamente se va al bosque, y cuando se estaba yendo, Loki vio que tenía algo en los dedos que brillaba, ¿no? Lo agarró, se lo quitó, pero Loki le dijo que por favor no se lo quitara, le rogó para que no lo quitara. Era un anillo, pero Loki se lo arrancó. Entonces, era una trampa. Lo que tenía Andvari era el anillo. Ese anillo tenía forma de serpiente enrollada con la cola en la boca, 2 rubíes de color rojo en los ojos. Loki se lo puso y se rió. Andvari maldijo el anillo, dijo que este anillo iba a ser la perdición. Loki no le hizo caso y se fue. Llegó con todo el tesoro, y cuando llegó le dijeron que cubriera cada pelo de la nutria con alguna moneda de oro, con alguna gema. Loki empezó a cubrir cada pelo con todo el tesoro que tenía, pero parecía que la piel se hacía más y más grande cada vez, más y más grande. Por el anillo. Sí, porque tenía una maldición. No llegaba a cubrirlo. Al final se le acabó todo el tesoro, pero pudo cubrir todos los pelos de la nutria, y les dijo, bueno, ya liberen a los otros dioses, a Odín y al otro dios. Y ya cuando los liberaron, dice Regnir, oye, les faltó un pelo en la cabeza. O sea, todos se miraron porque ya no había tesoros, ya no había nada más que dar. El nivelungo. Y Loki le da el anillo a... Loki deja el anillo, Le hereda la maldición. Le hereda la maldición. Loki le dio el anillo, se fueron. Odir y Hoenir se fueron directo a Asgard. Regresaron directo a Asgard. Dijeron, yo ya no estoy para estas fregaderas. Yo ya no estoy para esto. Estoy muy viejo para esto. Sí, se fueron y regresaron a Asgard, y Loki fue a entregar la red a la reina del océano, a la reina Ran. El tesoro, pues, el tesoro que ya tenía el anciano en ese momento, que habían matado a su hijo, y pues ya se lo habían recompensado con un tesoro. Se convirtió en un tesoro de odio y de matanza. El anciano corrió a sus hijos, a los 2 restantes,
Ellos amaban el anillo, él amaba el anillo más que nadie. Uno de sus hijos lo mató. Fenrir mató a su papá por toda la riqueza y por el anillo, prácticamente porque decía que el anillo podía crear oro, que el anillo tenía la capacidad de seguir creando oro. Entonces lo mata y Fenrir se convierte en un dragón. ¿Qué? Se convierte en un dragón que representa pues la avaricia, ¿no? Y obviamente y él está es el dragón cuidando y protegiendo al tesoro. Un dragón que se la pasa cuidando y protegiendo al tesoro. Es el tesoro del enano. ¿Cuántas veces? Sí, que es el tesoro de su padre, porque él mató a su padre. Él mató a su padre por el tesoro, por el anillo. Él se convierte en dragón para que nadie se lo quite. Y es el dragón, se convierte en el dragón que cuida el tesoro. No sé cuántas veces lo hemos visto en la Rey de los Anillos. Que dicen que... No, de hecho se preguntan, oye, eso suena mucho El Señor de los Anillos. Sí, pues J.R.R. Tolkien sacó mucho de ahí. De hecho escribió un libro de Sigurd. Escribió un libro de Sigurd. O sea, ¿se trata de ese dragón o qué? No sé si específicamente lo sacó para El Señor de los Anillos, pero yo creo que sí sacó muchísimo. Algo debe tener que ver. De todo esto, ¿no? Ok. Y ese dragón fue el que mató. Ya. ¿Sabes? Que después Regin, que era el otro hermano, acuérdate que eran 3 hermanos, Loki mató a uno, quedaban 2, les dan todas las riquezas a sus padres, Fenrir mata a su padre, el otro hermano se va, Fenrir se convierte en dragón, y Regin, el otro hermano, adopta a Sigurd, le dice que vaya y mate a su hermano, que vaya y mate al dragón. Y Sigurd lo mata y se baña con la sangre y se convierte en inmortal. Para que existan este tipo de guerreros, este tipo de linajes, es muy importante este tipo de historias, ¿no? Claro. O sea, que los niños o los jóvenes, o mientras vas creciendo en alguna sociedad, vayas admirando ese tipo de héroes, ¿no? Como a nosotros, claro. ¿Te acuerdas ¿Cuáles eran los guerreros mexicanos? Los niños héroes. Los niños héroes. Que luego ya vas creciendo y te van diciendo que ni existieron. Pero bueno, y los aztecas, pero pues fueron conquistados por los españoles. El Pípila. Pero esto, o sea, tiene muchísimo trasfondo, porque ahorita te conté toda la historia de Odín y Loki, que bajaron, y luego se convirtió en dragón, y luego Sigurd mató al dragón con la espada que tenía de su padre, que a su padre se lo había dado o lo había elegido Odín directamente, su padre Sigmund. Que esa historia también está muy curiosa, porque mira, cuando Odín clavó esa espada en el tronco del árbol, fue en el banquete de Sigurd y Signy. Sigmund era hijo de Volsung. Sigmund tenía 9 hermanos y una hermana que se llamaba Signy. El esposo de Signy fue Siggeir. Entonces, en la boda de Signy y Siggeir, o sea, en la boda de su hermana, de la hermana de Sigmund, apareció un anciano alto que tenía un manto azul sobre sus hombros y su barba era larga y blanca. Algunos dicen que tenía solo un ojo. Se acercó al árbol del rey y sacó de su capa una espada y la clavó directamente en el tronco del árbol, ¿no? Dijo que el que sacara esta espada del árbol la tendría como un regalo de mi parte y descubriría que nunca tuvo en su mano una espada mejor que esta, y se fue. Dicen que ese anciano que llegó al banquete, que llegó ahí a la boda y se sacó la espada y la clavó, era Odín. Entonces Odín ya sabía quién iba a ser el único que iba a poder sacar la espada, ¿no? Que había clavado en el tronco. Que era Sigmund. Todos los invitados trataron de sacar la espada, no pudieron. El mismo Siggeir, que pues era el novio en ese momento, que era su boda con la hermana de Sigmund, intentó, no pudo sacar la espada. Le preguntaron al rey Volsung que si tenía más hijos, dijo que sí, que solamente tenía Sigmund, pero que era muy joven. Le dijeron que lo trajera para que lo intentara. El rey no quería porque se iban a burlar de él, porque obviamente no iba a poder sacar la espada. Entonces aparece Sigmund, hijo de Volsung, le dice que qué es lo que el rey necesita, y el rey le dijo que deseaba tener la espada. Entonces va Sigmund y saca la espada sin esfuerzo, como si nada, sin como esfuerzo. El rey Arturo. Todos se quedan impresionados, y Siggeir, que pues era el esposo de su hermana, que era el novio en la boda en ese momento, le da coraje. Pues le da coraje y le dan celos, ¿no? Entonces le ofrece oro, le ofrece muchas cosas por la espada, y Sigmund le dice que no, que Odín lo había elegido a él y que no le iba a dar la espada nunca, que era una elección directamente. Que no estuviera fregado. Entonces Siggeir dice, bueno, está bueno. Jura venganza dentro de él, dice, un día me voy a vengar. En ese momento se portan todo bien, se despide de Volsung, se despide de Sigmund, de todos los hermanos,
y se queda con su esposa. Entonces su esposa, que era la hermana de Sigmund, que también era hija de Volsung, le dice a Volsung, por favor, no me dejes con él, no me dejes con él, veo odio en su rostro, veo maldad, no me dejes con él. Volsung le dice, no, pues te tienes que ir con él, ya te casaste, ya hicimos todo, o sea, te casamos. Se tiene que ir con él. Entonces se va con él. Después Volsung, sus hijos, que es Sigmund también, y sus hermanos, van a visitarla, van a visitar a su hermana. Fueron a visitarla a su casa. Cuando llegaron, Signy les dijo que se regresaran porque los iban a matar. Volsung esperó al amanecer para atacar a Siggeir, que era el esposo de su hija. Ajá. Siggeir los venció y solo quedaron con vida los 10 hijos de Volsung, o sea, Sigmund y sus 9 hermanos. Le quitó la espada que Sigmund pues había sacado del árbol y les dijo que lo mataran con la misma espada. Signy le rogó unos días más de vida por sus hermanos, le dijo que no matara a sus 10 hermanos. O sea, pero los capturó. Sí, capturó a los 10 hermanos, mató a todos, pero quedaron con vida los 10 hermanos. Uno de ellos era Sigmund, que tenía su espada. Se la quitó. Entonces la hermana, que era su esposa, la esposa de Siggeir, dijo, cálmate, no mates a mis hermanos, deja que se recuperen, déjame darles una muerte digna, ¿no? Mínimo ya más recuperados. Entonces le dijo, átalos en el bosque, átalos en un árbol para que pues se recuperaran, pudieran tener la muerte digna. Todos estaban heridos y sufriendo, entonces para Siggeir pues era mejor alargar ese sufrimiento, ¿no? Que pudieran seguir sufriendo. Sí, así porque que si estás herido y te voy a atar en el bosque, no suena así como que, uy, qué compasivo. Sí, no. Entonces dicen que una loba que andaba por ahí, que era la madre de Siggeir, que tenía un hechizo, atacó a uno de los amarrados. A uno de los que estaban de los que estaban amarrados, se lo comió y se fue. Entonces todas las noches después de eso atacaba a uno, devoraba a un hermano, uno por noche, devoró a 9 hermanos, menos a Sigmund. Entonces la hermana de Sigmund, que era Signy, se da cuenta, llamó a una sirvienta y la sirvienta le dijo que le pusiera miel en la cara a Sigmund. Que le pusiera miel en la cara y que le pusiera miel en las manos a Sigmund. Entonces cuando llega la loba, en vez de comérselo, le empieza a chupar la cara, se empieza a comer toda la miel, le había caído una miel en los labios y en ese momento Sigmund muerde la lengua de la loba y la loba empieza a entrar en pánico, o sea, empieza a entrar en todo, pues todo esto. Entonces se desangra, le quita la lengua, ¿no? Sí, prácticamente le da una mordida tan fuerte que hace que estire tanto la loba que rompe las cadenas o rompe las ataduras que tenía Sigmund en ese momento, y Sigmund aprovecha para seguir para seguir matándola y la estrangula. Entonces prácticamente la sirvienta le dijo a esta Signy como cuál era el secreto, ¿verdad? Ponerle miel para que le mordiera la lengua a la loba. Entonces Sigmund mata a la loba y después Sigmund se rompe y huye al bosque, ¿no? Pero y de ahí ya empieza el arco de la venganza. Y que es el papá, que te digo que es el papá de Sigurd. Entonces ahí Sigmund pues se quita las ataduras y se va al bosque. Entonces su hermana, como ya había perdido a su padre, como ya había perdido a todos sus hermanos y nada más le quedaba Sigmund, dice, bueno, pues Sigmund es el del linaje de Volsung, ¿no? Es del linaje de mi padre, un linaje fuerte. Entonces Signy, su hermana, cree que su hermano puede darle un hijo digno de reclamar un lugar en la dinastía. Una noche su hermana intercambia formas con una volva, que era una sacerdotisa o era esta mujer sabia, ¿no? Visita a su hermano Sigmund y pasa 3 noches ahí en su cama. Su hermano no sabía que era su hermana. Y de ese encuentro da a la luz a un hijo fuerte, guapo, que después junto a su padre Sigmund matan a Sigurd. Qué nombre tan peculiar, ¿no? Qué nombre tan peculiar. Después se casa con Borghild, que terminó odiándolo y envenenándolo con una copa de vino. Sigmund se tomó 2 y la última, sí tenía vino, murió. Sigmund se lleva el cuerpo de su hijo a los Flordos, donde se encuentra con Odín, que Odín tenía esta apariencia de barquero. Se lleva el cuerpo y la barca desaparece. Se dirigían al Valhalla. Sí, no, pues imagínate también para tener una buena cantidad de personas luchando por algún ideal
existir una promesa de un mundo mejor, ¿no? Claro. Aunque no sea en esta tierra. Sí, pero... Valhalla, todo. El cielo. Que era... Pues, los 72 pues morir con honor, ¿no? Etcétera, tenían que morir con honor para poder en algún llegar. momento para poder llegar al Valhalla. Que después estaría bien que habláramos pues de toda esta cultura nórdica, de toda esta cultura de los vikingos, de cómo se dividía, de todo esto que dividía la cultura, ¿no? En todas estas vertientes y todas estas... De hecho, parte de la monarquía actual en países europeos viene de ahí. Viene de conquistas nórdicas, ¿no? Sí. Pero te digo, es muy curioso cómo se conecta todo, desde Odín, desde Loki, que decidieron un día venir a la Tierra. De rol. Loki sin querer mató a la nutria porque quería su piel, hace todo, pues todo desde ese encuentro, hace todo esto muy, muy malo y tiene que robar un tesoro que hace que nazca un dragón. Nunca piensas en las consecuencias. Todo lo que llegó a hacer, ¿no? Todo este efecto mariposa que llegó a hacer Loki sin querer. Y grandes historias que tienen los nórdicos. Pues hemos hablado ya de los espartanos, de los berserkers, de los vikingos, de ciertos nórdicos. Ya esperemos en la siguiente poder hablar de otras culturas y de otro tipo de guerreros. Claro. ¿Qué te parece si mandamos un poco de saludos y toda la gente que nos llegó a contar sus historias, Normi, aquí en el post en Instagram juras haber visto algo, pero no tienes pruebas? ¿Juras? A ver, ¿tú cómo responderías a esa pregunta? Que hayas visto algo, que pero no tienes pruebas. Que no tengas pruebas, pero que tú dices, aunque no me la crean, sí he visto. El otro día lo pensé y sí me acordaba, y sí saqué algo, pero ahorita no me acuerdo qué era. A ver si ahorita me acuerdo. Pero dice Cool Zero P, duendes. ¿Dónde? Dice, ¿dónde, pale? Dice Fer Torres. Duendes, ¿tú crees? Se me hace difícil, pero puede. Puede, está bien bueno. Puede. Dice, estaba con una amiga en la playa, vimos hombres de negro en línea, todo en la playa, eran las 3 AM, nadie nos cree. Fer Estrada. Dice Cardona, que mi abuelita muerta me visitó físicamente en algún sueño, o cómo, cuéntanos, Cardona 5636. Muchas personas comentan que después de un suceso, al menos en sueño o en un sueño despierto, claro, puede pasar eso. Dice Tangerine Nessa Hopole, una flota de muchos ovnis impresionante. Estaba con un amigo científico que no pudo explicarme nada. Si no fuera por él, pensaría que fue una alucín. Órale. ¿Qué más? Mira, por ejemplo, aquí dice Ruiz Florencia. Una luz metiéndose en una virgencita pequeña que solía tener. En la parte baja, cuando le di la vuelta, se prendía una lucecita. Solo la miré, le dije a mi mamá, pero no me llevó el apunte. Y pasó. Solo que yo no me olvidé nunca de eso. O sea, digo, igual como se dice, la forma en la que está escrito, no sé si estoy entendiendo bien, pero lo que entiendo es que veía una luz adentro de una figura. Pero no sé si tú te acuerdas que hubo un momento donde había en una iglesia de Roma, no me acuerdo si era de Roma, no sé si tú te acuerdas que hubo una vez una noticia donde en una iglesia de Roma había una imagen de la Virgen que decían que estaba lagrimeando y que le salían de que lágrimas, ¿no? Y sacaron las noticias, hicieron filas, etcétera, y al final del día era de que arriba había unos baños que se estaban liqueando. O sea, digo, está padre todo esto porque al final del día sí, pues claro, hay cosas que tienen explicación y hay cosas que no, ¿verdad? Sí, dice, no tenemos pruebas de que sea... Dice Sunshine 01030, me salieron unas alas blancas y las toqué, juro, no fue un sueño. Le dice Andrea Gómez, yo tengo la sensación de que tengo alas o que me saldrán en un momento. Recuerdo de niña que sentía que también saldrían, es extraño como si sintiera que faltaran. Qué lindo, toma conciencia en sueños lúcidos y viajes astrales. Te deseo respuestas. Mira, Pacheco Fili, me operan de un tumor cerebral, caigo en coma por 1 año, en ese año conocí todo el hospital.
Wow. Wow, Y imagínate. creo que le contestaron, ¿no? Sí, a ver, tiene después, muchas... Después dio la respuesta. Entonces, a ver, te leemos. Dice Yancor, una vez me quedé en la casa de mi abuela, era un lugar con mucha naturaleza y en la noche tenía la costumbre de ver por la ventana. Mientras dormía y vi un hombre formado de cinta de cassette caminando, tengo el recuerdo en mi mente como si hubiera caído ayer. Al otro día todos los árboles estaban llenos de cinta. Órale, alucinante. Mira, dice Sargento Juancho, un juguete desapareció frente mío y de mi hermano y apareció en el aire. Fue como un mini agujero negro, lo tragó, apareció en el aire y lo devolvió. Wow, imagínate ver eso con tu hermano, que se coman el juguete y que así que de repente el celular aparezca acá. Wow, no. Dice, beber como una mujer bebé embarazada, los 3 chakras inferiores se combinan para formar un portal interdimensional y hacer posible la encarnación de un ser de otra dimensión en esta tierra. Órale. Ok, sí, que nació un ser interdimensional. Wow. Y le ponen ahí respuesta. ¿Y sabes que fue de niño? Y la mamá apenas van a ser el bebé. Le pone, ay, qué denso. No, hombre. La gente. Dice Jenny Díaz, con mi hermana vimos un delfín bebé cerca de donde vivíamos. Estaba muerto. Nadie nos cree porque no hay una playa cerca y es muy raro, pero nosotros sabemos que sí lo vimos. Un delfín bebé. A ver, dice Christian Stack. Un humanoide de 2 metros, oscuro y que gruñe como león. Mi testigo, un perro que empezaba a ladrarle en son de ataque cuando vio y escuchó el gruñido. Wow. Esto en Isla Dawson hace 20 años. Wow, dice Monoru de Bishop que una vez me pellizcó un fantasma en el trabajo en el nocturno. No le conté a nadie y varias personas me confesaron que lo habían pellizcado, que no les dije que a mí también. Dice... Eso es muy común de oficinas, ¿no? De oficinas, fíjate, con turno nocturno. Ahora que lo dices, algo que me pasó a mí, yo estaba en Canadá una vez y a mí me encantaba hacerle la voz así de que... Hola, Normi. Y en la noche asustaba a la gente de que... Okay. Buenas noches. Así estabas acostado y yo empezaba a hablar así. Y un día estábamos acostados ahí en el cuarto y éramos como 2 hombres y 2 amigas, no me acuerdo. Y de repente yo empecé a hablar así a todos y sentí que me pegaron un golpe así en el estómago fuertísimo. Sí, y le dije a todos y todos, cuando prendí la luz, todos estaban como en otros lados, dormidos, no estaban cerca como para poder pegarme. Pero yo sentí fuertísimo que me dieron un golpe en el estómago por andar hablando de esas cosas. Dice... Vi a Santa con sus renos en el cielo una Navidad en la noche. Vimos mis hermanos y yo en una nave espacial. Wow. Mira, una suricatita. Puedo ver entidades, sombras en las personas. Pues hay mucha gente que menciona, ¿no? Norme, pues gran capítulo, un poco de los guerreros, de las culturas guerreras de los griegos. Y a ver si después seguimos con el tema. Si nos vamos un poquito más como hablaste al principio de Calígula, que dicen que estaba loco, si vamos con Alejandro Magno o con cualquiera sí, hay muchísimos. Nos movemos del mapa porque al final del día en cualquier lado del mundo y en cualquier lado de la historia hay y habrá guerreros. Claro que sí. Pónganos ahí de qué quieren que hablemos en los próximos capítulos. Síganos en todas las redes, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Va creciendo muchísimo la comunidad de la Orden de la Noche. Normi, ¿algo que le quieras decir a la gente antes de irnos? Manténganse curiosos y que tengan una excelente semana. Recuerden, la verdad está allá afuera. El día es de los hombres, por la noche es de los dioses. Y duerman si es que pueden. La Orden de la Noche.